invitación a la Real Academia de Medicina de Cantabria y en especial al doctor Díez Manrique. Paco para mí es un ejemplo de lo que es la integración entre la sabiduría, la profesionalidad y la calidad humana y la sencillez. Con lo cual, bueno, pues me ha hecho mucha ilusión que sea él el que me haya presentado hoy. Y siguiendo un poquito con la presentación tan bonita y tan original que nos ha hecho Jesús sobre lo que es el impacto global de esta pandemia en la población general, yo voy a continuar centrándome un poco en el impacto que ha tenido el COVID-19 en la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Bueno, estas son algunas de las noticias que estamos leyendo en los últimos meses, que son un ejemplo de lo que está recogiendo la prensa, del impacto que la pandemia está teniendo en la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Estos datos se contrastan además con los estudios disponibles que hay hasta ahora de investigación, donde señalan a los adolescentes como uno de los grupos de mayor vulnerabilidad junto a los ancianos. Sabemos por estos estudios que uno de cada 4 niños y adolescentes ha presentado sintomatología de ansiedad y que ha habido un aumento en las tasas de depresión y de ansiedad, con cifras de prevalencia mucho mayores a las que ha tenido la población adulta. Como vemos ahí, las tasas de depresión y de ansiedad previas a la pandemia en esta población estaban en torno a un 13 a un 15% y con la pandemia se han elevado a cifras del 26-29%. ¿Vale? Otro de los datos que nos muestran los estudios disponibles en esta población es el aumento que ha habido de patología mental grave. Y aunque de momento no tenemos estudios del COVID-19 en lo relativo al trastorno de estrés postraumático, sí que sabemos por estudios de pandemias previas que en zonas gravemente afectadas un 30% de la población infanto-juvenil ha cumplido al final de la pandemia criterios de trastorno por estrés postraumático. Para los que lo conozcáis, el trastorno de estrés postraumático es un trastorno que se incluye dentro de los trastornos de ansiedad, donde personas que han estado expuestas a traumas graves siguen reviviendo a través de flashback los acontecimientos traumáticos que han vivido en ese momento, pasado un tiempo, con un alto grado de impacto emocional. Y una de las características que tienen los niños es que muchas veces el trastorno de estrés postraumático no solo se produce ante la vivencia de la situación traumática, sino ante la visión o el haber oído noticias o imágenes de traumas. Está la avalancha de consultas de niños con problemas mentales y de urgencias psiquiátricas que estamos teniendo, que algunas de las asociaciones más relevantes de nuestro país, como este comunicado reciente de la Asociación Española de Pediatría, ya nos advierten de una futura pandemia de salud mental en la población infantil. De hecho, en Cantabria ya estamos asistiendo a esta realidad. Si vemos aquí datos comparativos entre la asistencia que hemos tenido en psiquiatría infanto-juvenil entre el primer trimestre del año 2020 y el primer trimestre del año 2021, observamos que hemos tenido un incremento significativo de las urgencias psiquiátricas de niños y adolescentes. Las derivaciones de volantes por patología grave se han incrementado en un 85%, al igual que las citas de consultas nuevas y sucesivas, tanto para psicología como para psiquiatría. Y otro de los fenómenos que observamos, que también, como comentaba, se está mostrando en los estudios, es que ha habido un incremento significativo de ingresos psiquiátricos por patología grave. Estamos teniendo tentativas autolíticas graves de niños precipitados,
cuadros de somatización y ansiedad incapacitante que hacía años que no veíamos, que recuerdan a las antiguas histerias, donde vemos niños paralizados por el miedo, sin ser capaces de andar, de hablar, y cuadros de anorexia nerviosa con severa desnutrición que incluso hemos llegado a tener casos con índices de masa corporal de un 10%, cosa que hacía años que no veíamos en lo que es la hospitalización de esta población. Todos estos datos, si nos paramos a pensar lo que han vivido nuestros niños y adolescentes, igual los podemos entender mejor. Durante todo este año se han normalizado situaciones tan graves como que los niños no puedan ir a los colegios, que nuestros niños y adolescentes no puedan tener contacto con sus amigos, que no puedan jugar al aire libre ni puedan hacer deporte, que les aíslen de sus abuelos o de sus familiares, que muchas veces son figuras de referencia y cuidadores principales para ello, y todo esto acompañado del exceso de información con contenido de catástrofe que han tenido que aguantar, donde diariamente estaban escuchando los miles de muertos que morían y la evolución incierta de la enfermedad. También a veces los niños y adolescentes han sido señalados como causantes de los contagios, bien por ser vectores de contagio o porque contagiaban, tenían más capacidad de contagiar, y también a veces porque no cumplían con las medidas de evitación del contagio. También ha habido niños que por sus condiciones particulares han estado sometidos a una mayor carga de estrés. Aquí quiero pararme en niños y adolescentes que han sido hijos de profesionales que han estado en la primera línea de la pandemia, como decía Jesús, de profesionales sanitarios, de policías o de todos los profesionales que han estado en primera línea, de niños que sus padres han sido infectados por la enfermedad, y también otro colectivo importante es aquellos niños cuyos padres, por sus condiciones de salud, han tenido que tener un especial cuidado ante el contagio y que han vivido también una situación de mucha alarma y de mucha ansiedad por los propios padres. Tampoco me quiero olvidar de aquellos niños que han vivido directamente la muerte de sus familiares y se han tenido que enfrentar a duelos. Y ha habido también niños que han estado en situaciones extremas. Los niños que han tenido que vivir situaciones de violencia intrafamiliar y aquellos niños que han tenido que vivir en el contexto de la pandemia en un contexto de pobreza o de dificultades económicas graves, donde ni siquiera tenían acceso a internet ni a ordenadores para poder seguir el colegio. Todo esto lo hemos visto y lo hemos vivido con nuestros pacientes. Estos niños han estado en un riesgo muchísimo más alto de abuso y de maltrato durante esta pandemia. Sin embargo, como decía antes Jesús, no todas las personas se afectan igual al enfrentarse a los mismos hechos. De esta manera, aquellos niños y adolescentes con personalidades sin patología previa o sin una vulnerabilidad hacia la enfermedad mental han tenido síntomas inespecíficos pasajeros, lo que llamamos en psiquiatría reacciones adaptativas que no llegan a conformarse finalmente como un trastorno mental. Sin embargo, aquellos niños con una vulnerabilidad previa, con rasgos de introversión, dificultades sociales o ansiedad, la pandemia ha actuado como un desencadenante de trastorno mental. Y en aquellos niños que ya tenían trastornos mentales previos, la pandemia o los factores de estrés que han tenido que vivir durante esta pandemia han sido factores de descompensación de la patología ya existente. Otro aspecto que querría resaltar es que
en función de las características particulares de cada niño, han tenido dificultades en diferentes momentos de la pandemia. De esta manera, los trastornos del neurodesarrollo, los niños que tenían trastornos del neurodesarrollo, entre los que se incluyen los niños con autismo, los niños con hiperactividad o niños con discapacidad intelectual, por las dificultades que tienen para adaptarse a los cambios, de entender lo que estaba ocurriendo, y también por la falta de estructura que les daba los centros escolares, han tenido las mayores dificultades durante el periodo de confinamiento, al igual, como decía antes, que los niños que han estado viviendo la pandemia en un contexto de violencia o de pobreza. Sin embargo, existe otro grupo de niños, de los cuales estamos atendiendo bastante, que quizás previamente a la pandemia tenían ya un estrés psicosocial, los niños que habían estado sometidos a situaciones de bullying, de acoso escolar, o niños que por sus propios rasgos de personalidad, porque eran introvertidos o ansiosos, el hecho de enfrentarse en el día a día al colegio, a las relaciones sociales, les generaba un estrés importante. Este grupo de niños, el confinamiento lo han podido vivir como una situación de alivio, porque precisamente todos estos estresores bajaron y han tenido problemas muy importantes durante la desescalada. Estamos asistiendo, incluso hemos tenido que llegar a hospitalizar niños que todavía siguen confinados en sus casas, porque no han sido capaces de volver a retomar su vida normal y están encerrados en sus casas sin poder ir al colegio y sin ser capaces de salir a la calle, lo cual es una cosa muy preocupante. Y también descartar que todo esto se ha producido en un momento donde había una inaccesibilidad mucho mayor al sistema sanitario. Los factores biológicos son una de las causas que explican la mayor vulnerabilidad a estrés que tienen los niños y adolescentes. Como muestro en esta diapositiva, la maduración cerebral no termina de culminarse hasta alrededor de los 25 años, con la maduración de la corteza prefrontal, que es el área del cerebro sede de las funciones ejecutivas, que son las funciones necesarias para que las personas tengamos una buena regulación emocional. De esta manera, como muestro aquí, cuando estamos ante una situación de estrés, el adolescente que todavía no tiene madura la corteza prefrontal, lo que va a activar son áreas subcorticales mucho más primitivas, que es donde reside el procesamiento y la identificación de las emociones. Se activan las áreas emocionales. Sin embargo, en el adulto que ya tiene la corteza prefrontal madura, lo que se va a activar ante la situación de estrés es este área prefrontal, donde gracias a estas funciones ejecutivas va a regular o inhibir las áreas emocionales más subcorticales y por tanto va a poder hacer frente al estrés de una manera mucho más efectiva que los niños y adolescentes. Por otro lado, también hay que tener en cuenta en el grupo de adolescentes el momento vital en el que están. Como todos sabéis, la adolescencia es una época de transición hacia la vida adulta, donde el adolescente pasa por una serie de crisis sucesivas. Hay mucha confusión, se plantean muchos interrogantes, muchas preguntas: quiénes son, a quién quieren, qué van a hacer o qué es lo que quieren hacer con su vida. Y toda esta confusión, a través o con el apoyo del contexto sociocultural, el adolescente va enfrentándose progresivamente a sus propios recursos psíquicos. El ambiente sociocultural va a permitir que el adolescente empiece a poner a prueba sus propios recursos, explore a través del medio que le rodea sus propias capacidades, puede empezar a hacer ya elecciones individuales en base a sus propias preferencias, y a través de la incorporación de nuevas figuras de identificación fuera de su ambiente familiar, van a poder ir distanciándose progresivamente de sus progenitores.
todas estas experiencias intrapsíquicas que el adolescente va a ir viviendo con la ayuda de este contexto sociocultural es lo que va a permitir conformarse una identidad como adulto y responderse a todas estas preguntas que él se plantea: ¿quién soy? ¿Qué quiero? Y poco a poco poder construir su proyecto vital. Sin embargo, como se explicaba antes, todo este contexto contenedor, que es el contexto sociocultural que vehiculiza todo este proceso evolutivo del adolescente, con la pandemia se ha desorganizado. Por eso, con este cuadro de un pintor peruano, Samuel Pinto, quiero un poco transmitir cómo se puede sentir un adolescente cuando toda su estructura externa se ha descalabrado y cuando los adultos que le rodean, que también son parte de su contención, están inmersos también en todo este caos. De esta manera, el adolescente puede sustituir esta falta de contención externa con el uso de estrategias adaptativas que a la vez pueden ser un gatillo para el desarrollo de trastornos mentales. La autorregulación a través de la comida, que puede explicar todos estos casos de anorexia y de trastornos de la alimentación a los que estamos asistiendo, el alta incidencia que se está dando en obesidad infantil, el abuso de nuevas tecnologías que puede dar lugar a verdaderas patologías de adicción a las nuevas tecnologías, y el aislamiento, que es lo que puede desencadenar más a la larga a estos problemas emocionales y de estrés que estamos viviendo. Con esto quería ya concluir con unas reflexiones con alguna conclusión de cómo el grupo de infancia y adolescencia ha sido uno de los más azotados en esta pandemia, cómo su mayor vulnerabilidad ante la realidad que han tenido que vivir ha incrementado el desarrollo de los trastornos mentales en este grupo de edad. Y creo que los profesionales que nos dedicamos a esto debemos aprovechar el aprendizaje de lo vivido para desarrollar nuevas medidas o modelos de intervención más adaptadas a una realidad cambiante. Al igual que Jesús, quería acabar también con un mensaje de optimismo que me enseñan todos los días los adolescentes me emociono, con los que trabajo, que es la gran capacidad de creatividad, de impulso de vida y de capacidad de cambio que tienen esta población. Muchas gracias.